El estudio brillaba con luces blancas, cámaras listas y un público expectante. Era la noche del debate más esperado del año, transmitido en vivo desde la Ciudad de México. Los productores sabían que algo iba a pasar, aunque nadie podía predecir qué tan grande sería la tormenta. Claudia Sheinbaum llegó puntual, con paso firme y semblante sereno. Frente a ella, Carlos Manso, periodista de lengua afilada, sonrisa irónica y fama de devorar a sus entrevistados en directo. El conductor del programa México Decide apenas alcanzó a decir: «Bienvenidos a una noche histórica», cuando ya el ambiente se sentía cargado, casi eléctrico. Algo estaba a punto de estallar. El primer tema fue inocente: gobierno transparente y combate a la corrupción. Sheinbaum respondió con calma, hilando datos, programas y resultados medidos en palabras, no en cifras. Pero Manso no esperó. La interrumpió con voz cortante, casi con desprecio. «Doctora, usted habla de transparencia, pero la gente no olvida los contratos de campaña. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Por qué tanto silencio?». La frase cayó como piedra en el agua. El conductor intentó retomar el orden, pero el periodista ya había abierto fuego. El público murmuraba. Los técnicos se miraban. La tensión crecía como si todos olfatearan que ese no era un debate cualquiera. Era una emboscada en vivo. Sheinbaum lo miró fijo, sin parpadear. Ese gesto heló la sala. Esperó unos segundos antes de hablar y lo hizo con un tono bajo, controlado, que resonó más que cualquier grito. «Carlos, ¿de verdad quiere hablar de transparencia? Porque yo también puedo hacerlo. Puedo hablar de nombres, contratos y empresas que usted conoce mejor que nadie». La frase fue un dardo. En el fondo del set se escuchó una exhalación colectiva. El conductor, con la sonrisa tensa, intentó cortar. «Por favor, doctora, mantengamos el enfoque». Pero ya era tarde. Los papeles se habían invertido. En menos de 30 segundos, Sheinbaum había pasado de blanco a cazadora. Manso parpadeó. No esperaba una respuesta así. Su sonrisa de seguridad se rompió por un instante. «No tengo nada que esconder», dijo, intentando mantener el tono desafiante. «Soy periodista, no político». Pero Sheinbaum no levantó la voz. Su réplica fue un bisturí. «No necesita ser político para tener intereses. Solo necesita un micrófono y un patrocinador». La frase cayó seca, como un disparo controlado. El silencio posterior fue de plomo. En los monitores, los productores vieron cómo la audiencia se disparaba. Ese era el clip que todos iban a compartir, el momento en que una científica desmontaba a un provocador sin perder la compostura. El conductor intentó suavizar la tensión. «Volvamos al tema original», dijo. Pero Manso ya no podía detenerse. «Ah, claro. Ahora resulta que cuestionar al poder es ser vendido. Qué fácil es etiquetar a todos, doctora». Su voz subió, y con ella, su desesperación. Sheinbaum esperó pacientemente, sin perder la mirada fija. Cuando él terminó, respondió sin levantar el volumen. «No todos están vendidos, Carlos. Pero usted fue contratado. Y lo sabe». La frase detonó una explosión de murmullos. Algunos asistentes abrieron los ojos como si hubieran escuchado una confesión. En la cabina de control, un productor gritó: «¡No cortes, no cortes! Las métricas se están disparando». El público contenía el aire. Manso bajó la vista por un segundo, fingiendo revisar sus notas, pero sus manos temblaban. Ella lo había tocado donde duele: la reputación. En ese instante, la cámara principal lo enfocó justo cuando intentaba recomponer su expresión. Parecía un boxeador que no esperaba el golpe. «Yo no recibo órdenes de nadie», alcanzó a decir, «y menos de los poderosos». Sheinbaum sonrió levemente. «Entonces deje de comportarse como vocero y empiece a comportarse como periodista». Esa línea, seca, meditada, se convirtió en tendencia antes de que terminara el segmento. Era el tipo de frase que atraviesa pantallas, que se vuelve eco digital.
A las 10:20 de la noche, las redes ya hervían. Los titulares improvisados aparecían como fuego. Sheinbaum destruye a Manso en vivo. El minuto más incómodo de la televisión mexicana. Se quedó sin palabras. En TikTok, los usuarios subían el momento en cámara lenta, con subtítulos y música de fondo. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esa serenidad, Sheinbaum había previsto todo. Días antes, su equipo había detectado que Manso preparaba una ofensiva mediática. Había mensajes filtrados, correos y un patrón demasiado claro. Ella no improvisaba, esperaba. Y cuando llegó el golpe, lo devolvió con precisión quirúrgica. Mientras tanto, Manso salía del set fingiendo calma. Saludó a los técnicos, dio las gracias al conductor y sonrió para las cámaras que lo seguían. Pero detrás del maquillaje y las luces, hervía. «Esto no termina aquí», dijo entre dientes. Su productor, un hombre más joven y nervioso, le contestó: «Carlos, fue demasiado. En redes dicen que te destruyó». Manso lo miró con rabia contenida. «¿Destruirme? No. Solo me dio una razón para hablar más fuerte». Ese fue el gancho final de la noche, el anticipo de la revancha. Porque si algo sabía Manso, era que el poder mediático no se vence una sola vez. Se combate día a día, palabra a palabra. Y así, mientras las redes ardían y los noticieros repetían la escena, una nueva batalla se gestaba. Sheinbaum no lo sabía aún, pero lo que había comenzado como un simple debate en televisión estaba por transformarse en un enfrentamiento político de proporciones inéditas. Esa noche, México no solo vio un choque de ideas, vio algo más grande, el momento exacto en que la calma venció al ruido. Y aunque todos hablaran de que Manso quedó mudo, en realidad era el silencio de Sheinbaum el que seguía resonando. La mañana siguiente amaneció con titulares incendiarios. En todos los noticieros, en las redes, en los periódicos digitales, solo se hablaba de una cosa: el choque entre Sheinbaum y Manso. Algunos lo llamaban el debate del año, otros simplemente la noche en que el periodista perdió la voz. Desde temprano, los programas de radio abrían con fragmentos de aquel intercambio. Pero el más afectado no dormía desde hacía más de 12 horas. Carlos Manso, con los ojos enrojecidos y una taza de café frío frente a él, revisaba en su teléfono los cientos de comentarios. Lo humilló. No supo qué decir. Sheinbaum lo aplastó. Cada frase era una aguja. Y detrás de su aparente calma, hervía una rabia que no conocía reposo. A las 9 de la mañana, su productor entró con un sobre y un gesto tenso. «Carlos, tenemos que responder. La cadena quiere que hables hoy mismo. El video ya alcanzó millones de reproducciones». Manso lo miró sin pestañear. ¿Responder? No. «Voy a devolver el golpe». Tomó su chaqueta, su libreta y salió rumbo al estudio. Mientras caminaba por el pasillo, los empleados lo observaban con una mezcla de respeto y miedo. Sabían que cuando Manso estaba herido, mordía más fuerte. En su cabeza, el plan ya estaba formado: convertir la derrota en espectáculo. Esa era su especialidad. En la reunión de producción, trazó su estrategia. «Hoy no voy a pedir disculpas ni aclarar nada. Voy a exponerla. Ella me atacó. Ahora que vea lo que es una guerra mediática». Su asistente, nerviosa, intentó advertirle: «Carlos, cuidado. Si te pasas de línea, puede demandarte». Pero él no escuchaba. Su ego había tomado el control. La gente no quiere disculpas, quiere fuego. Los demás lo siguieron en silencio. Nadie se atrevió a contradecirlo. En el mundo de la televisión, el miedo a quedarse fuera del espectáculo pesa más que la razón. A las 6 de la tarde, el programa comenzó. Las luces, los aplausos y la música de apertura disfrazaban la tensión. «Esta noche», dijo Manso frente a cámara, «voy a decir lo que muchos callan». La doctora Sheinbaum habla de ética, pero hay cosas que su equipo no quiere que ustedes sepan. Los productores en la cabina contuvieron el aliento.
Estaba cruzando la línea. En la pantalla aparecieron documentos, capturas de mensajes y un audio distorsionado. Esto, dijo Manso con voz teatral, prueba que su equipo presiona a los medios para manipular la narrativa. Fue su gran jugada, pero cometió un error fatal. Subestimó a su oponente. Apenas una hora después de la transmisión, el equipo de Sheinbaum respondió con precisión quirúrgica. Publicaron un comunicado acompañado de pruebas. Los documentos de Manso eran falsos, los audios manipulados. En cuestión de minutos, los expertos en verificación desmontaron todo. Las redes se volcaron contra él. Fake, montaje, desesperado. El fuego que él mismo encendió se volvió contra su propia mano. Y mientras intentaba explicar su versión, una voz interna lo corroía. ¿Quién le filtró ese material? ¿Y por qué justo hoy? La respuesta llegó al día siguiente, en forma de traición. Un ex colaborador suyo, conocido en los círculos políticos, confesó a un medio nacional que todo el material había sido entregado a Manso por un tercero con intereses en desacreditar a Sheinbaum. Carlos fue usado, dijo. Le dieron información incompleta. Él cayó y ahora está solo. En menos de 24 horas, el periodista pasó de cazador a presa. Las mismas cadenas que lo aplaudían ahora pedían distancia. No queremos involucrarnos en falsificaciones, dijeron los ejecutivos. Pero Manso no era de rendirse. Reunió a su equipo en su oficina, cerró la puerta y habló con un tono que nadie le conocía. Esto no termina aquí. Si me atacaron, es porque les dolió. Si intentaron destruirme, es porque tengo algo que los asusta. En el fondo, sabía que no era verdad, pero el orgullo es un combustible peligroso. Su mente ya no buscaba justicia, buscaba venganza. Y la venganza mediática no se libra en tribunales, se libra frente a las cámaras. Esa misma noche, mientras el país dormía, Manso recibió un mensaje anónimo. Era un video corto, apenas 20 segundos. Se veía a Sheinbaum hablando con alguien fuera del aire, antes del debate. No se escuchaba el audio, pero el texto sobreimpreso decía: ella sabía que lo iba a atacar. Todo estaba planeado. La sangre le corrió más rápido. Esto es lo que necesito, murmuró, pero en el fondo, algo le decía que estaba caminando hacia una trampa. Sin embargo, su ego, herido y hambriento, no lo dejó escuchar la advertencia. Al amanecer, el video ya circulaba en redes. Millones lo compartían. ¿Montaje? ¿Manipulación? ¿Estrategia política? Nadie sabía. Los noticieros abrían con el clip, los analistas discutían sin pausa. Pero lo que ni ellos ni el propio Manso sospechaban era que aquel video tenía un origen muy distinto. No provenía de la oficina de Sheinbaum, ni de su equipo, ni de ningún asesor. Venía de alguien que conocía a Manso demasiado bien. Esa mañana, mientras los titulares rugían y las redes ardían, un productor en la sombra sonreía frente a su monitor. El juego apenas empezaba. Y en ese tablero, Sheinbaum y Manso no eran enemigos, eran piezas, solo que uno de los dos aún no lo sabía. El sol apenas asomaba entre los edificios cuando Sheinbaum llegó a su oficina. No parecía preocupada. Su equipo, sí. Los teléfonos no dejaban de sonar. Los mensajes se acumulaban. Todos preguntaban por el video que estaba incendiando el país. Ese clip de 20 segundos en el que, según las redes, se la veía preparando el golpe contra Manso. Los titulares gritaban: todo fue un montaje, y los programas matutinos abrían con la misma frase: ¿y si Manso tenía razón? Pero mientras los analistas debatían, Claudia observaba la pantalla sin pestañear. No necesitó más de un minuto para notar algo que los demás no vieron. «Detén el video», dijo con calma. «Haz zoom en la esquina inferior derecha». Lupita, su analista digital, obedeció. En la esquina se veía un reflejo apenas visible, una silueta, una cámara pequeña. Claudia sonrió. «Ya lo tengo», murmuró. Esto no vino de su equipo, vino de alguien mucho más cerca de él.
Esa deducción, fría y exacta, fue el primer gancho de la mañana. Mientras los demás veían escándalo, ella veía estructura. Cada ataque tenía un patrón, y ese patrón apuntaba a un mismo origen, una guerra mediática diseñada desde dentro de los medios mismos. Mientras tanto, Carlos Manso desayunaba frente a un micrófono en su podcast matutino. Hoy hablaremos de manipulación, comenzó, de cómo el poder quiere controlar hasta lo que ustedes ven. Su voz sonaba confiada, pero sus ojos delataban algo distinto: cansancio, desconfianza, un leve temblor en las manos. El video lo había devuelto a la relevancia, sí, pero también lo había puesto en el centro del fuego. Y en el fondo, temía una cosa: que alguien pudiera probar que todo era falso. Sin embargo, seguía actuando. La actuación era su armadura, el ego su escudo. Al mediodía, los peritos digitales de Sheinbaum publicaron un informe demoledor. No en televisión, no en un comunicado, directamente en redes, con pruebas visuales, metadatos y capturas de edición. El video que Manso difundió había sido manipulado. La voz no correspondía, las imágenes estaban alteradas, y la supuesta escena había sido grabada meses antes, en otro lugar. La evidencia era incontestable. El hashtag video falso reemplazó a Isha Sheinbaum montaje en cuestión de minutos. Los comentaristas comenzaron a retractarse. Manso, que estaba en vivo cuando se publicó el informe, se quedó en silencio frente a la cámara durante 7 segundos. 7 segundos que se sintieron eternos. Ese silencio, irónicamente, fue el momento más viral del día. Los usuarios empezaron a subir el clip con subtítulos como "Así suena la derrota" o "Cuando el fuego te alcanza". Sheinbaum, por su parte, no celebró. Solo dijo a su equipo: "No lo ataquen, déjenlo hablar. Cada palabra que diga ahora se volverá contra él". Era una estrategia quirúrgica: ganar sin parecer que peleas, dejar que el adversario se desgaste en su propio ruido. Pero entonces surgió un giro inesperado. A las 6 de la tarde, un periodista veterano publicó una columna titulada "El verdadero enemigo de Manso no es Sheinbaum". En ella revelaba que dentro del propio círculo del comunicador había una división. 2 de sus productores habían tenido contacto con un empresario vinculado a campañas sucias desde hacía años. "El video no fue un error", escribió el periodista. "Fue una trampa. La pieza final del rompecabezas se movía sola, y la historia cambiaba de rumbo". Manso leyó la columna en su oficina, con la mandíbula apretada. "¿Quién fue?", preguntó en voz alta. Nadie respondió. Uno de sus asistentes evitó su mirada. En su teléfono, las notificaciones explotaban. Miles de usuarios exigían una disculpa. Otros pedían su renuncia. Algunos se burlaban. "Esto es una emboscada", murmuró. "Me usaron". Pero incluso en su mente agitada, había algo que no encajaba. ¿Quién tenía tanto interés en enfrentarlo a Sheinbaum? ¿Por qué arriesgar tanto solo para verlo caer? Esa noche, mientras intentaba recomponer su credibilidad, recibió un mensaje sin remitente. Solo contenía una línea: "Deja de buscar culpables. Ella no es tu enemiga. Tú solo fuiste el ensayo". Manso sintió un escalofrío. ¿Ensayo para qué? Reprodujo el mensaje una y otra vez, intentando descifrarlo. Pero no había nada más. Ningún enlace, ninguna pista. Solo esa frase que sonaba más a advertencia que a consuelo. A la misma hora, en el otro extremo de la ciudad, Sheinbaum miraba el cielo desde su oficina. "Ya lo entendí", dijo en voz baja. "Esto no era sobre mí, era sobre el mensaje". Su asesor más cercano la miró confundido. ¿Mensaje? Ella asintió. Querían probar cuánto tarda la verdad en reaccionar, cuánto tarda la mentira en volverse tendencia. Y hoy lo midieron. Ese pensamiento fue el segundo gran gancho. La revelación de que todo el escándalo había sido un experimento de manipulación mediática. No era una guerra personal entre una política y un periodista.
sino una simulación diseñada para medir hasta dónde podía llegar la distorsión en un país conectado por pantallas. Esa noche, mientras México debatía si Manso debía renunciar y si Sheinbaum había ganado, alguien, desde una oficina oscura y anónima, archivaba documentos. En uno de ellos se leía: Fase 1 completada, exposición mediática lograda. Y en la parte inferior, una nota manuscrita: Fase 2, percepción. La noche caía sobre la ciudad, pero en el piso alto de un edificio en Paseo de la Reforma, las luces seguían encendidas. Dentro, un grupo de hombres y mujeres observaba varias pantallas al mismo tiempo. En una, se veía el rostro de Sheinbaum durante una entrevista. En otra, el silencio incómodo de Manso en su último programa. Y en una tercera, gráficos con picos de audiencia, análisis de sentimiento y estadísticas en tiempo real. Un hombre de traje oscuro tomó la palabra. El experimento funcionó. Las reacciones fueron más rápidas de lo previsto. En menos de 6 horas logramos alterar la conversación nacional. Otro, más joven, preguntó: ¿y ahora? El primero sonrió. Ahora mediremos la fase 2. ¿Cuánto dura la memoria de la gente? A la misma hora, Sheinbaum revisaba con su equipo las métricas del día. Hay algo extraño, dijo Lupita, moviendo el cursor sobre una gráfica. Cada pico de viralidad coincide con publicaciones de cuentas que no existen desde hace más de un día. Claudia se acercó. ¿Bots? No exactamente. Parecen humanos, pero los patrones son idénticos. Escriben, desaparecen, reaparecen con otro nombre. Ella frunció el ceño. Entonces no atacaban por política, lo hacían por datos. Ese fue el primer gran gancho de la noche. La sospecha de que la guerra no era ideológica, sino digital. Mientras tanto, Manso intentaba salvar su reputación. Había pedido una entrevista exclusiva con un medio internacional para contar su versión. El estudio estaba preparado, el maquillaje listo, y los reflectores le devolvían ese brillo que tanto extrañaba. «Hoy voy a limpiar mi nombre», dijo al productor, pero mientras hablaba, el periodista invitado lo miraba con compasión. «Carlos, el problema no es lo que dijiste, sino lo que representas ahora. Eres el símbolo de la desinformación». Esa palabra le pesó como plomo. Desinformación. No una mentira, no un error. Un símbolo. Algo que trasciende al individuo. Y por primera vez, Manso entendió que había perdido más que una pelea. Había perdido su voz pública. A media entrevista, su teléfono vibró. Era un mensaje sin nombre. Te usaron, igual que a todos nosotros. Lo leyó 3 veces, intentando ignorarlo, pero no pudo. Lo mencionó al aire. Me están escribiendo. Dicen que esto fue una manipulación. Que yo solo fui una pieza. ¿Y si es verdad? El conductor lo miró sorprendido. El silencio se prolongó varios segundos antes de que Manso añadiera: si esto fue un experimento, quiero saber quién lo hizo. Ese fragmento recorrió el país en minutos. Las redes comenzaron a especular con teorías. Algunos decían que era obra del gobierno, otros de empresarios, otros incluso de intereses extranjeros. La verdad, como siempre, se diluía entre las voces. Sheinbaum, al enterarse de la entrevista, no reaccionó con enojo, sino con una serenidad inquietante. «Lo que está haciendo puede ser peligroso», dijo su asesor. «Está provocando a los que están detrás». Ella respondió: «Precisamente por eso. Tal vez así se mostrarán». Y tenía razón. Esa misma madrugada, a través de un servidor oculto, su equipo rastreó la fuente original del video manipulado. No provenía de una televisora ni de un grupo político local. Venía de una empresa con sede en otro país, una agencia privada especializada en campañas de desinformación. El nombre aparecía codificado, pero el rastro técnico era inconfundible. Claudia cerró el archivo y murmuró: «Esto ya no es un debate, es un ataque controlado». El segundo gran gancho surgió cuando su equipo descubrió el propósito real del experimento.
Aquella red no buscaba dañar a Sheinbaum ni destruir a Manso, sino medir la reacción emocional del público mexicano frente a la manipulación mediática. Era un laboratorio social a escala nacional, financiado por entidades que querían entender cómo se construye y destruye una reputación en tiempo récord. Nos usaron a todos, dijo Lupita con la voz quebrada. Nos convirtieron en un experimento. Claudia se quedó en silencio unos segundos. Entonces hagamos algo que no esperen. Contemos la verdad. Pero contar la verdad, en un mundo saturado de versiones, era como gritar en medio de una tormenta. A las pocas horas de publicar su declaración, nuevas cuentas comenzaron a atacarla, cuestionando su integridad, tergiversando sus palabras. No quieren detenerse, comentó su asesor. Están alimentando la confusión. Sheinbaum respondió sin apartar la vista de la pantalla. La confusión es su arma, pero también su debilidad, porque cuanto más ruido hagan, más claro se vuelve quién tiene miedo. Mientras tanto, en un hotel del sur de la ciudad, Carlos Manso veía la entrevista repetirse una y otra vez. Había pasado de acusador a acusado, de protagonista a prueba viviente del experimento. Si lo que dicen es cierto, pensó, entonces el enemigo no tiene rostro. Tomó su teléfono y grabó un mensaje corto. Quieren que creamos que todos mentimos, pero no pienso callar. Lo publicó en sus redes y en cuestión de minutos volvió a ser tendencia. No porque la gente le creyera, sino porque todos querían ver si esta vez diría la verdad o caería otra vez en la trampa. Esa noche, en algún lugar de la ciudad, una voz anónima habló por teléfono con tono satisfecho. Ya se adaptaron al ruido. Perfecto. Pasamos a la fase final. En el fondo del estudio, un monitor mostraba la imagen de ambos. Sheinbaum, serena frente a las cámaras, y Manso, desafiante en sus redes. Dos piezas, dos polos opuestos, y una audiencia que no sabía que también era parte del juego. El tablero estaba listo. La siguiente jugada ya no sería digital. Sería pública, personal y definitiva. El amanecer de ese día no trajo calma. Las avenidas estaban cubiertas de pancartas, los noticieros repetían las mismas imágenes y las redes sociales servían con teorías y acusaciones cruzadas. En los cafés y en los taxis se hablaba del mismo tema. ¿Quién está detrás de todo? La gente no lo sabía, pero las piezas ya se estaban moviendo a toda velocidad. En el centro de la tormenta, Claudia Sheinbaum preparaba su siguiente paso. No planeaba una defensa, sino un contraataque estratégico. No puedo quedarme en silencio, dijo a su equipo. Quieren convertir la verdad en un eco, así que la haré retumbar. Su tono no era de rabia, sino de cálculo. Sabía que el poder no se enfrenta con gritos, sino con hechos y con tiempo. A las 9:30, convocó a una conferencia de prensa sin previo aviso. En la sala, los periodistas se miraban con curiosidad. Nadie sabía el motivo. Algunos pensaban que renunciaría a las entrevistas. Otros esperaban una disculpa. Pero cuando apareció frente a los micrófonos, el ambiente cambió. Su rostro no mostraba cansancio ni miedo, solo determinación. Sé que muchos de ustedes se preguntan qué está pasando, comenzó. No es una guerra entre un periodista y una política. Es una guerra contra todos nosotros, una guerra por el control de la verdad. Esa primera frase se convirtió en un gancho inmediato, directa, poderosa, imposible de ignorar. Detrás de ella, en una pantalla gigante, comenzaron a proyectarse documentos, capturas y rastros digitales. El video que difundieron, las cuentas que lo viralizaron y los ataques coordinados provienen de una misma fuente, una red internacional de manipulación mediática que ha operado en al menos 3 países. Su voz era pausada, pero cada palabra pesaba como plomo. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Algunos transmitían en vivo. No buscan destruirme a mí. Buscan debilitar su confianza en cualquier verdad. Si nadie cree en nada,
Los poderosos pueden hacer lo que quieran sin que nadie los cuestione. En ese instante, el estudio se llenó de murmullos. Sheinbaum no estaba solo respondiendo. Estaba explicando la guerra que todos vivían sin darse cuenta. Mientras hablaba, Carlos Manso observaba la transmisión desde su apartamento. Tenía los ojos fijos en la pantalla, sin parpadear. «Esto no puede ser cierto», murmuró, pero a medida que los documentos aparecían, su rostro se endurecía. Reconoció uno de los archivos que él mismo había recibido días atrás. «Dios mío, me usaron». Su productor, que estaba con él, intentó hablar, pero Manso lo interrumpió. «Ya no se trata de reputación. Esto es otra cosa». Su mente, acostumbrada a detectar la mentira, entendió la magnitud de lo que estaba viendo. Era el mismo guión que lo había arrastrado, ejecutado con precisión quirúrgica. A las 11 en punto, Sheinbaum cerró la conferencia con una frase que quedaría grabada. «No temo a las mentiras. Me preocupa el día en que ya no nos importe distinguirlas». Esa línea se volvió tendencia mundial en menos de una hora. Los noticieros internacionales retomaron la historia. La política mexicana Claudia Sheinbaum denuncia red global de desinformación, titulaban los portales extranjeros. Pero dentro de México, la tensión subía. Alguien no estaba contento con su revelación. A las 2 de la tarde, Manso recibió un nuevo mensaje anónimo. Solo decía: «Ella no debía hablar. Si tú hablas, te borramos». El periodista respiró hondo, leyó la frase 3 veces y apagó el teléfono. Luego lo encendió de nuevo. Grabó un video con su celular, sin luces ni maquillaje. «Ayer me dijeron que era parte de una mentira. Hoy entiendo que la mentira era más grande que yo. No puedo quedarme callado. No por ella, ni por mí, sino por la gente que aún cree en lo que escucha». Su voz era firme, pero el miedo estaba allí, en el fondo. Subió el video a sus redes y lo acompañó con una frase: «Ya no juego su juego». El clip se volvió viral en cuestión de minutos. No por su contenido, sino porque era la primera vez que Manso hablaba sin espectáculo. «Esto no suena a él», comentaban los usuarios. «Suena a alguien que por fin entendió». En los canales de televisión, los analistas debatían si se trataba de una confesión o de una estrategia de supervivencia. Pero la verdad estaba en otro lugar. Detrás del video, en los servidores que almacenaban millones de datos de la conversación nacional, algo estaba cambiando. Los patrones de las cuentas falsas comenzaron a desaparecer. Los ataques coordinados se redujeron a la mitad. Alguien había cerrado la llave. Esa noche, Sheinbaum recibió una llamada que no esperaba. «Habla Carlos Manso», dijo la voz al otro lado. «Necesito hablar con usted, en persona». Hubo unos segundos de silencio antes de que ella respondiera. «¿Por qué debería hacerlo?» Manso respiró profundo. «Porque creo que descubrí quién está detrás de todo. Y no es quien usted piensa». Esa frase la desconcertó. «Mándeme una prueba», pidió. «No puedo», respondió él. «Solo puedo explicárselo cara a cara». Ella dudó unos segundos. «Está bien. Mañana, a las 10». Al colgar, Sheinbaum miró a su equipo. «No digan nada. Si esto es lo que creo, mañana sabremos hasta dónde llega esta red». Pero mientras ambos preparaban ese encuentro, en otro lugar de la ciudad, alguien los observaba a través de cámaras y escuchas. «Van a reunirse», dijo una voz en una habitación oscura. «Perfecto. Que crean que controlan la historia. Así podremos cerrar el ciclo». Esa frase, captada por un micrófono oculto en la sede de la empresa extranjera, fue el gancho final de la jornada. La guerra ya no era digital, ahora era personal, y el escenario del desenlace estaba listo. La mañana siguiente amaneció extrañamente silenciosa. La ciudad, que normalmente rugía desde temprano, parecía contener el aliento. A las 10 en punto, Claudia Sheinbaum llegó sola a un pequeño café del centro histórico. Llevaba gafas oscuras y un abrigo beige. Parecía cualquier ciudadana más. Pidió un café sin azúcar y esperó. A los pocos minutos, Carlos Manso apareció, vestido de manera discreta,
con un folder en la mano y un semblante cansado, pero decidido. No había cámaras, no había público, solo 2 personas que habían sobrevivido al ruido. «Gracias por venir», dijo él, sentándose frente a ella. «No lo hice por ti, Carlos. Lo hice porque quiero entender», respondió ella sin rodeos. Esa fue la primera chispa de tensión, la antesala de una conversación que cambiaría todo. Manso abrió el folder y lo deslizó sobre la mesa. Dentro había copias de correos electrónicos, transferencias y contratos firmados con una empresa de comunicación extranjera. «Aquí está la respuesta», dijo. «El video, las campañas, los bots, todo fue coordinado desde aquí». Claudia revisó las hojas una a una. «Esto ya lo sabíamos», dijo. «Lo que no entiendo es por qué tú». Él la miró con sinceridad inusual. «Porque necesitaban a alguien creíble, alguien que pudiera generar ruido sin parecer parte del sistema. Y yo caí. Creí que era periodismo, pero era ingeniería emocional». Esa confesión, breve pero brutal, fue el primer gran gancho de la mañana. Sheinbaum lo observó en silencio unos segundos. «¿Y por qué vienes ahora? ¿Por arrepentimiento o por miedo?» Manso bajó la mirada. «Por ambos. Me di cuenta de que esto no era un ataque a ti, sino un ensayo general. Van a replicarlo con otros, con quien sea que se cruce en su camino». Ella entrelazó los dedos sobre la mesa. «Entonces, no me estabas buscando a mí. ¿Estás buscando protección?» «No», respondió él. «Estoy buscando redención y una forma de detenerlos». En ese instante, por primera vez en mucho tiempo, el periodista y la política estaban del mismo lado. 2 víctimas del mismo monstruo invisible, la maquinaria de la desinformación. Sin embargo, la conversación fue interrumpida por una vibración en el teléfono de Manso, un mensaje sin remitente. «Ya basta». Lo mostró a Sheinbaum. Ella lo leyó y sin levantar la voz dijo: «Nos están escuchando». Acto seguido, tomó una servilleta, escribió algo rápido y la deslizó hacia él. «Salgamos por separado. No vuelvas a tu oficina». Manso asintió sin decir palabra. Pagaron en efectivo, salieron en direcciones opuestas. 2 minutos después, un auto oscuro se detuvo frente al café. Un hombre bajó, miró alrededor y habló por un auricular. Se fueron. Reaccionaron rápido. A las pocas horas, ambos estaban en lugares distintos, pero comunicados por una línea segura. «Hay algo más que debo mostrarte», dijo Manso. Envió un archivo comprimido. «Esto lo encontré anoche. Un documento interno titulado Fase 3. Sheinbaum lo abrió en su laptop. El encabezado decía: «Reconfiguración narrativa. Objetivo: crear escepticismo total». El texto explicaba, con un detalle escalofriante, cómo destruir la confianza pública en cualquier voz, incluso las veraces, mediante saturación informativa y contradicción constante. Era un plan diseñado no para imponer una mentira, sino para hacer imposible reconocer la verdad. Sheinbaum leyó en silencio y luego dijo: «Esto no se trata de política, es una guerra contra la mente». Su voz sonó grave, casi profética. Manso añadió: «Exactamente. Y si no lo frenamos ahora, dentro de un año, nadie creerá en nada, ni siquiera en lo que ven». Ambos comprendieron el alcance de lo que enfrentaban. No era una trama personal, era una mutación global del poder. «Tenemos que hacerlo público», dijo ella, «no con discursos, con pruebas, que la gente vea cómo los manipulan». Él asintió. «Estoy listo para asumir las consecuencias». Esa misma noche, sin previo aviso, publicaron conjuntamente un video titulado «La verdad detrás del ruido». En él, Sheinbaum y Manso aparecían sentados frente a una pantalla, mostrando pruebas, grabaciones, contratos y documentos filtrados. No había gritos ni dramatismo, solo hechos. «Nos enfrentaron para medir sus reacciones», decía ella. «Nos usaron para probar hasta dónde puede deformarse la realidad», añadía él. «Y ahora queremos que ustedes lo sepan». En menos de una hora,
El video superó millones de vistas, pero lo más impactante no fueron las cifras, sino los comentarios. Por primera vez en meses, la mayoría coincidía en algo. Creían. A medianoche, los servidores de la empresa extranjera comenzaron a caer. Varias agencias de inteligencia confirmaron investigaciones abiertas. El efecto dominó había comenzado. Sin embargo, entre el caos digital, Sheinbaum recibió un último mensaje anónimo. Fase 3 detenida. Fase 4 en preparación. Lo leyó en silencio, lo mostró a Manso y dijo: «Esto no termina. Solo cambiaron de escenario». Él sonrió con cansancio. Al menos ahora sabemos que el enemigo respira miedo. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena y bulliciosa. Pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, la verdad no sonaba a discurso, sino a resistencia. Y mientras las pantallas del mundo repetían las imágenes de su video, una frase se volvía eco en millones de hogares. No te creas todo lo que escuchas, pero tampoco creas que nada es verdad. Esa fue la última lección de la batalla entre Sheinbaum y Manso. No ganó ninguno. Ganó la verdad, aunque fuera por un instante. Y ese instante bastó para demostrar que incluso en la era del ruido, el silencio puede decirlo todo.